Bienvenidos a nuestra iglesia Ríos de Agua de Vida del Oriente. Si es la primera vez que nos acompañas en nuestro canal de YouTube oficial Iglesia Radit, te invito a que te suscribas y des clic en la campanita. Texto o pretexto, palabra o excusa, es el tema que estudiaremos hoy y vamos a encontrar a través de este mensaje que Dios nos regala qué debemos tener en cuenta para no cambiar nada a la palabra de Dios. La palabra de Dios es clara. Ella dice que no debemos añadir ni quitar ni una sola palabra a lo que Dios ha dicho y está escrito en su palabra. ¿Quieres saber si el enemigo te habla o es Dios quien te habla? Quédate con nosotros para que tú mismo lo descubras. Gracias, Señor, te damos por este día que nos regalas. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de respirar tu aire, de vivir, Señor, y de recibir este mensaje a través de nuestros pastores. Te invitamos ahora a que alabemos al Señor con nuestras alabanzas y nuestro grupo Kairos. Quédate con nosotros. Vamos a decirle, Señor, esta mañana que la gloria y la honra sea para el Rey de Reyes. Y cuán hermoso eres, Jesús, son tus palabras, es tu amor, cuán glorioso eres, Jesús, fue tu poder, fue tu cruz la que me salvó, me rescató, un momento ahí nos dio libertad.
Dios, tu amor inexplicable, tu reino inigualable. Asombroso y coronado estás, en trono de victoria, vestido estás de gloria. Por los siglos de los siglos, tu reino se establecerá, digno de gloria, digno de honor, digno de toda adoración. Tú eres rey, tú eres rey, tú eres rey. Tú eres rey, tú eres rey, tú eres rey. Oh, perfecto, inigualable Dios, amor inexplicable, reino incomparable, asombroso coronado estás, trono de victoria, ceñido estás de gloria. Por los siglos de los siglos, tu reino se establecerá, digno de gloria, digno de honor, digno de toda adoración. Tú eres rey, 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 tú eres rey. Por los siglos de los siglos, tu reino se establecerá, digno de gloria, digno de honor, digno de toda adoración. Por los siglos de los siglos, tu reino se establecerá, digno de gloria, digno de honor, digno de toda adoración. Tú eres rey, 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 tú eres Hoy perfumamos tu trono, hoy perfumamos tu trono, hoy perfumamos tu trono. Recibe alabanza. Hoy perfumamos tu trono, hoy perfumamos tu trono, hoy perfumamos tu trono. Recibe alabanza. Hoy perfumamos tu trono, hoy perfumamos tu trono, hoy perfumamos tu trono. Recibe alabanza. Hoy perfumamos tu trono, hoy perfumamos tu trono, hoy perfumamos tu trono.
siglos de los siglos, tu reino se establecerá. Digno de gloria, digno de honor, digno de toda adoración. Por los siglos de los siglos, tu reino se establecerá. Digno de gloria, digno de honor, digno de toda adoración. Tú eres digno de toda adoración, Señor. Tú eres Rey de Reyes. Y hoy, Señor, deseamos que tu trono sea establecido en medio de nosotros como Rey de Reyes y Señor de señores. Tuya es la gloria, Señor. Tuya es la majestad desde ahora y para siempre. Amén y amén. Soy tu hijo, Abba Padre, tú eres suficiente para mí. Camino de tu mano, confío en ti. Tú eres mi principio y mi fin. Soy tu hijo, Abba Padre, tú eres suficiente para mí. Camino de tu mano, confío en ti. Tú eres mi principio y mi fin. En ti encontré esperanza y el valor que tu cruz me regaló. Mi roca y mi fortaleza, solo tu voz me da guía y dirección. Y en ti encontré esperanza y el valor que tu cruz me regaló. Mi roca y mi fortaleza, solo tu voz me da guía y dirección. No hay nadie como tú. Soy tu hijo, Abba Padre, tú eres suficiente para mí. Camino de tu mano, confío en ti. Tú eres mi principio y mi fin. Soy tu hijo, Abba Padre, tú eres suficiente para mí. Camino de tu mano, confío en ti. Tú eres mi principio y mi fin. Te quiero ver, desesperadamente te quiero ver. Públicamente te quiero ver. Más que palabras, tú eres al que quiero ver. Te puedo ver en la gente que me rodea. Te puedo ver y en la naturaleza te quiero ver.
que palabras, te veo donde hay amor. Y Jesús, muy buenos días, Dios te bendiga inmensamente donde te encuentres. Qué placer nuevamente estar con ustedes aquí, permitiendo que Dios lleve un mensaje más de edificación, de crecimiento. Y yo sé que hoy va a ser un día donde Dios nos va a hablar y nos va a edificar. Recibo un abrazo de mucho cariño y hoy ya cumplimos 7 meses que hemos estado llevando el mensaje en el sitio que Dios nos puso en esta pandemia, pero este río ha ido creciendo cada vez más. Y es momento también de agradecer a cada una de las personas que trabajan para que este mensaje cada vez llegue y se extienda más. A cada personita, Dios los bendiga inmensamente. Dios está trabajando en este río que no se va a detener. Le mando un abrazo a cada persona que nos acompaña y que ha permitido igualmente que se multiplique este mensaje. Dios te bendiga y dile a la persona que tiene a tu costado, Dios es un Dios bueno, un Dios maravilloso. Y sabemos que muy pronto vamos a estar nuevamente físicamente reunidos. Estamos trabajando y yo sé que Dios nos va a respaldar para que nuevamente podamos vernos físicamente. Muy pronto vamos a estar nuevamente en nuestra casa. Vamos a cerrar nuestros ojitos. Vamos a ponerle en manos de Dios este mensaje. Que Él sea quien lleve la palabra de edificación en la forma que Él desea. Cierra tus ojitos, por favor, si deseas ponerte de pie o como tú gustes ahí. Simplemente ten un poquito de reverencia y vamos a llamar al Espíritu Santo que reine esta mañana. Señor Jesús, Papito Dios, te damos gracias por tu infinito amor. Gracias por darnos el don de la vida, Padre amado, Señor Jesús. Gracias por permitirnos escuchar tu palabra. No apartes tu rostro de tu pueblo. Te reconocemos como el dueño absoluto de nuestras vidas. Perdona nuestros pecados, sana nuestra tierra y no nos quites tu mano protectora. Te colocamos este mensaje en tus manos. Seas tú guiando mi boca y toda venganza sobre mi vida, sobre lo mío, sobre esta congregación, sobre cada persona que reciba este mensaje, sea destruida en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén, Señor Jesús. Sonríe, que Dios es un Dios bueno. Qué bueno que podamos estar aquí, porque cada vez que escuchamos un mensaje es porque Dios nos ama. Porque Dios ama al que corrige. Y yo sé que Dios tiene grandes cosas para nuestras vidas. Cuando Dios da una indicación, nunca nos pone limitaciones. Por el contrario, nos da libertad y nos da alineamientos que nos protege de cometer equivocaciones. Dile a la persona que tienes al lado, no te equivoques. Sabes que, sin embargo, el enemigo actúa con gran sutileza. Siempre está intentando cambiar las palabras del Creador, con el fin de meter duda en nuestra mente y en nuestros corazones. Y si lo escuchamos, terminamos siendo inseguros, sin fe en nosotros mismos y lo más grave, no dejamos de creer en las promesas de bendición que Dios tiene sobre cada uno de nosotros. Porque Dios tiene promesas de bendición sobre ti y sobre mí. La gran pregunta hoy, ¿qué podemos hacer cuando el enemigo nos habla? Y ese es el mensaje que Dios nos trae hoy. ¿Qué podemos hacer cuando el enemigo está rondando con el fin de poder hablar con nosotros? Y como te digo, cada mañana que Dios me permite llevar un mensaje, es importante que apuntes el título del mensaje que Dios nos trae, con el fin de que esta tarde, mañana, la otra semana, en cualquier momento, simplemente con el nombre del mensaje, puedas recordar lo que Dios nos está hablando y que quieras aplicarlo en tu vida y que puedas extenderlo. El título del mensaje que Dios nos trae es Texto o pretexto. Te lo repito, texto o pretexto. Y antes de comenzar con el mensaje, déjame decirte que hace unos meses llegó a mi oficina una gran amiga en la cual yo soy su abogado, tanto de ella como de su empresa. Ella llegó muy ofuscada, llegó muy enojada, llegó muy agitada y sin ningún tipo de preámbulos me dijo: no hay nada que me frustre más, no hay nada que me saque más de quicio cuando sacan de contexto mis palabras. Y cuando lo hacen malintencionadamente y cuando editan lo que yo he dicho, haciendo creer que he dicho algo que nunca había dicho. Esta amiga había entregado una entrevista y unas personas malintencionadas habían cortado y pegado y habían hecho creer que ella había dicho algo que jamás tuvo la intención de decir.
Como alguien dijo, cuando cogemos un texto y lo sacamos del contexto, simplemente es una excusa para justificar nuestras acciones. Y no es un juego de palabras, sino debemos saber que no podemos ver únicamente el texto sin ver el contexto. Estas personas, me decía mi amiga, la amiga que fue a mi oficina, me decía, han hecho creer que he pronunciado unas palabras, que he tenido una intención de algo que jamás tuve la intención de decir. Me están difamando, me están calumniando, están atentando contra mi honra. Necesito que inicie acciones judiciales, necesito justicia. Estaba ansiosa de justicia. Y hoy en día, déjame decirte que cualquiera de nosotros podemos ser víctimas de que nos saquen de contexto. Y hoy en día con las redes sociales somos muy rápidos en difundir información y poder que esta información maliciosa se convierta en una verdad disfrazada. Y cuando nos ultrajan, cuando nos difaman, es muy cierto, podemos llenarnos de enojo y podemos enfrentarlo. Sin embargo, ¿sabes cuál es el gran problema? ¿Cuál es la situación grave? Cuando se manipula o se disfraza lo que Dios realmente le dice a su pueblo. El mensaje de hoy, te lo repito, texto o pretexto, palabra o excusa. Vamos a buscar nuestra palabra de hoy, Deuteronomio 4:2. No añadan ni quiten palabra alguna a esto que yo les ordeno, más bien cumplan los mandamientos del Señor su Dios. Bíblicamente hablando, cuando el enemigo llega al huerto de Edén en forma de serpiente, lo que hace es sacar de contexto las palabras de Dios. Cuando el enemigo en esa forma de serpiente llega a hablar con Eva y lo hace en forma de serpiente, porque en ese momento no había enemistad entre la serpiente y la mujer, porque te digo una cuestión, el enemigo, el diablo, nunca se disfraza de diablo, viene a hablar con Eva y lo hace mediante una insinuación elegante, unas palabras insinuantes, porque el diablo no se te presenta en forma evidente. No le dice a Eva, ¿sabes qué, Eva? No tienes que obedecer a tu Dios, puedes hacer lo que se te da la gana, porque si se hubiese presentado de esa forma, Eva lo hubiese rechazado en forma tajante. Me imagino yo que hasta Adán, con todo despistado que fuese, hubiese rechazado esa propuesta de la serpiente. En lugar de eso, ¿sabes qué hace el diablo? El diablo se te presenta en forma sutil, te presenta en forma insinuante, con palabras que te atraen. Y es una simple pregunta. Veamos qué nos dice, por favor, Génesis 3:1. La serpiente era más astuta que todos los animales del campo que Dios el Señor había hecho. Así que le preguntó a la mujer, ¿es verdad que Dios le dijo que no comieran de ningún árbol del jardín? Aquí vemos cómo se describe en totalidad la sutileza del enemigo. La serpiente le pregunta a Eva, ¿es verdad que Dios te dijo que no comieses de ningún árbol del jardín? Una simple pregunta, una pregunta sencillita, sin ninguna ambientación de terror. Una pregunta, creo yo, que hasta amistosa, ya que a la serpiente le encanta que estemos conversando con él. Y una vez que inicie esa conversación, va a ser muy, muy difícil que la termines. Déjame decirte que hoy en día, de lunes a sábado, más del 80% de nuestra conversación es con la serpiente, es con el mundo. Y puedes estar pensando, no, pastor, pero eso es imposible. Yo no hablo con el enemigo. Y si hablase con él, me hubiese dado cuenta y hubiese morchado la conversación. Déjame decirte que la serpiente se disfraza como ángel de luz y muchas veces no nos damos cuenta que estamos conversando con ella. Y casi todas las decisiones de nuestra vida que nos llevan a un mal camino es cómo reaccionamos a esa simple pregunta. ¿Es verdad que Dios te dijo? ¿Es verdad que Dios te dijo? Es decir, no es lo que te diga la serpiente, no es lo que te diga el mundo, porque es la serpiente y este mundo te va a decir muchas cosas. Lo importante es cómo respondas a esa pregunta. ¿Es verdad? ¿Es verdad que Dios va a sanarte de esa enfermedad? ¿Es verdad que Dios va a tomar control de tu matrimonio? ¿Es verdad que Dios va a ser tu proveedor, tu sustentador, tu abogado, tu ayudador? ¿Es verdad que te vas a casar? Mira que ya se va el tren y no he visto nada. ¿Es verdad? El enemigo no te va a decir, vas a ser destruido, Dios te va a acabar.
Él simplemente va a sembrar la cizaña, va a sembrar la duda, la discordia con la unidad de la palabra. ¿Qué nos dice por favor Santiago 1:6? Pero que pida con fe sin dudar, porque quien duda es como las olas del mar agitadas y llevadas de un lado a otro por el viento. Yo me acuerdo de un profesor que le encantaba crear controversia. Él se inventaba las situaciones que nunca iban a suceder y decía, están convencidos de lo que saben, y hacía que dudásemos. Si no estuviéramos bien sustentados en nuestros conocimientos, entramos en duda. Déjame decirte que el enemigo actúa de esa forma, sutilmente. Él utiliza la duda con el fin de poder implantar el huevo de aspiz, el huevo de serpiente en nuestra mente. Y si el enemigo, si Satanás logra implantar su huevo en la mente de cada uno de nosotros, esa simiente va a empezar a cobrar vida, ya que abre una pequeña pero infinita puerta que se llama duda. Él no te va a decir, esa enfermedad te la mandó Dios. Él no te va a decir, Dios es malo, sino que te va a decir una simple pregunta. Va a poner una interrogación en tu vida. Te va a decir, ¿es verdad que Dios te va a sanar de esa enfermedad? Y lo que respondas a esa simple preguntita es lo que va a marcar tu vida de bienestar o de destrucción. Es lo que te puede llevar a la perdición o a la salvación. Pero volvamos a palabra, volvamos a Génesis, que es lo que de pronto Dios desea que podamos entender, y analicemos la pregunta tan sutil que la serpiente le dijo a Eva. Y tenemos que confrontarla con lo que Dios realmente deseaba que Adán y Eva entendiesen. ¿Por qué? Porque muchas veces nuestra imaginación, nuestros conocimientos fundados en la imaginación, damos por cierto hechos que nunca fueron ciertos. Y a veces creemos que Dios nos dio a Adán y Eva un Edén y dijo, no puedes comer de ninguno de ellos. O de pronto Dios, te doy los árboles con el fin de que peques y metas la pata. Debemos saber qué fue la intención real que Dios quiso con Adán y Eva. ¿Te acuerdas de la pregunta que dijo la serpiente a Eva? ¿Es verdad que Dios te dijo que no podías comer de ninguno? ¿De ninguno? Veamos qué nos dice por favor Génesis 2, 16 y 17, con el fin de ver lo que realmente Dios deseaba decirles a Adán y a Eva. Y le dio este mandato: puedes comer de todos los árboles del jardín, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no deberás comer. El día que de él comas, ciertamente morirás. Dios les dijo, puedes comer de todos. Puedes comer de todos. Dios nos da libertad. Nunca les dijo, no puedes comer. Simplemente dio un simple mandato. Dios te dice hoy, yo voy a ser el proveedor de todos los campos de tu vida. Yo te voy a alimentar, yo te voy a proveer, yo te voy a sostener, yo te voy a cuidar, yo voy a llenar tu alacena. Puedes tomar lo que desees. Simplemente obedéceme, y ese yogur que te puse ahí, no lo tomes. No te creas más sabio en tu conocimiento. Pero la serpiente viene astuta, viene taimada, viene dulce y te dice, ¿es verdad que no puedes tomar de ninguno? Pues déjame decirte que Dios sí te dice, puedes tomar de todo lo que yo te doy, no lo que te da este mundo. Y el enemigo siempre utiliza la misma estrategia, el engaño, mentir, porque Dios dijo fue exactamente lo contrario, puedes tomar de todos. Y esto nos enseña claramente cómo trabaja el enemigo y cómo trabaja Dios. Satanás siempre va a trabajar lo mismo, él no es creativo, y siempre va a tratar de confundir nuestra mente respecto a las indicaciones reales que Dios nos entrega. Su arma es confundir con la duda. Pero ¿sabes qué? Tenemos que ver cómo trabaja Dios. Dios, cuando nos da una indicación, no nos pone límites. ¿Sabes qué hace Dios? No nos quita nada, simplemente nos protege de la muerte. Dios actúa como un buen padre de familia, que sabe que hay algunas cosas que pueden matarnos, que nos pueden destruir. Sin embargo, Él nunca nos deja avergonzados. Él nunca nos abandona. Él siempre nos da una puerta de salida. Solo
y solo, siempre y siempre debemos consultar con su palabra. ¿Qué nos dice 1 Corintios 10:13? Ustedes no han sufrido ninguna tentación que no sea común al género humano, pero Dios es fiel y no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que puedan aguantar. Más bien, cuando llegue la tentación, Él les dará también una salida a fin de que puedan resistir. Dios desea hoy que confíes en Él, que confíes plenamente en Él, como Dios deseaba que Adán y Eva confiasen plenamente en Él, sin dudar, que no sobrepasasen sus límites, que no se creyesen más sabios. Cuando Dios nos habla, nos muestra el camino. Cuando Dios nos entregó los 10 mandamientos, no nos estaba prohibiendo, nos estaba protegiendo, y eso va a cambiar por completo nuestra perspectiva de cómo podemos relacionarnos con Dios. Los que tenemos hijos, los que tenemos hijas, ustedes saben que nuestra intención no es quitarle nada a nuestros hijos, sino serles su proveedor, su ayudador, y demarcamos el camino, les damos recomendaciones, no le quitamos la capacidad de elegir, simplemente demarcamos el camino y decimos que lo hacemos por amor. Cuidamos su alma como Dios cuida de nuestra alma. Y es ahí cuando viene el enemigo, sutil, taimado, y te empieza a decir preguntitas capciosas, a poner signos de interrogación. Jóvenes, hoy en día debes tener mucho cuidado cuando te llegan preguntas. ¿No es cierto que Dios dijo esto? ¿No es cierto que debes probar? ¿No crees que Dios es amor y no te va a prohibir nada? Dios no hace sección de personas. El enemigo te va a hablar muy sutilmente. Dios no es egoísta. Te da y no te permite tocar, te permite tocar y no te permite comer, te permite comer y no te permite tragar. ¿No es Dios egoísta? ¿No crees que Dios debe hacer algunos cambios? ¿No es momento que nos actualicemos? ¿No crees que es momento que podamos cambiar un poquito el diseño de Dios para ajustarlo a nuestros tiempos? Dios, cuando creó a Adán y Eva, les dio un Edén lleno de árboles. Igual que a ti y a mí, Dios nos provee en forma muy abundante. Dile a tu hermano, somos muy bendecidos. Déjame decirte que nuestra iglesia y los hijos de Dios son muy bendecidos. Y Dios no te pone árboles para que caigas en tentación, sino te da con el fin de que puedas ser sustentado y que seas tu proveedor. Él no te pone para que puedas caer. Dios no entrega árboles con el fin de tentarte y decirte, ay, pobrecito, con tus hormonas en ebullición. ¿Sabes lo que hace Dios? Dios lo que hace es que quiere que examinemos todo lo que sucede en nuestra vida con palabra. Y cuando vemos palabra, tenemos que darle crédito a Eva, porque Eva conocía de palabra. Eva sabía lo que realmente la intención de Dios era, que él iba a ser su proveedor. Y Eva le contesta a la serpiente, le dice, no señor, no es como tú dices, sí podemos comer de todos los árboles. O sea, lo confronta. Veamos qué nos dice, por favor, Génesis 3:2. Podemos comer del fruto de todos los árboles, respondió la mujer. Le confronta a la serpiente. Entonces, si conocía palabra y le habló a la serpiente confrontándole, ¿cuál fue el gran problema? ¿Sabe cuál fue el problema? Que comenzó una charla con el enemigo, comenzó a escucharla, a aceptar sus llamadas, lo incluyó en su lista de contactos, lo etiquetó en sus redes sociales, lo empezó a seguir, lo empezó a escuchar permanentemente. Y lo más importante, no consultaba con Dios. ¿Te imaginas cuántos problemas nos hubiésemos evitado si simplemente Eva hubiese consultado con Dios? No le preguntó a Dios. ¿Te estás preguntando a Dios cuando la serpiente viene a sembrar dudas en tu vida? Y una vez que Eva incluyó en sus contactos a la serpiente, ¿sabes qué pasó? Sembró la simiente en su mente. Alguien me dijo, el enemigo es como un vendedor de multinivel. Si lo escucha, le vas a comprar. No tengo nada en contra del vendedor de multinivel, pero ojo,
porque si escuchas al enemigo, le vas a comprar, vas a quedar atrapado. Dios, ¿qué nos dice esta mañana? ¿Qué es lo que realmente Dios desea? Dice, no te voy a dar armas de cómo destruir al enemigo. No te voy a dar estrategias de cómo cortar esa llamada. Lo que te digo es una advertencia. Bórralo de tu lista de contactos. Hoy Dios te dice, busca en tu lista de contactos. Busca cómo lo tienes almacenado, cómo tienes a ese enemigo en tus redes sociales, en tus contactos. Posiblemente no lo vas a tener en la D de demonio, ni en la S de serpiente. Identifícalo y resetéalo, bórralo, porque si no lo borras, te va a atrapar. Porque si sigues atendiendo, vas a empezar a conversar con él. ¿Y sabes qué te va a decir? ¿Es verdad que Dios te dijo que aborrecieses el pecado? ¿Es verdad que no puedes hacer ciertas cosas? Y una vez que estés conversando con él, es muy poco probable que te vaya a poder desprender de esa conversación sin que sufras por lo menos unos cuantos golpes de un valle que yo sé que no deseas pasar. Yo he visto muchos casos de que una simple conversación con el enemigo te empieza a disfrazar de la verdad. Te puedes levantar una mañana y puedes ver en el espejo que tienes un simple lunar y el enemigo te empieza a decir, ¿será verdad que es un lunar o no será algo mucho más grave? Y te empieza a sembrar y cambiar el propósito de paz, de bienestar que Dios quiere contigo para que puedas tener una visión y puedas ver donde los demás no ven. Y empieza a sembrar en ti intranquilidad, angustia, miedo, depresión. No vas a ver todos los árboles que Dios te está entregando. Vas a ver simplemente el único árbol que Dios te dice, no seas más sabio que yo. Pierdes tu autoestima y Dios te dice, tienes que amarte como yo te hice. No me he equivocado contigo, porque si no te amas como yo te hice, ¿cómo me vas a amar a mí y menos a tu prójimo? Dile a tu hermano, yo me amo como Dios me hizo. Dios no se ha equivocado conmigo. Como nos dicen siempre en los mensajes, si no fuese por ti, yo sería la persona más hermosa de este sitio. ¿Qué nos dice por favor Mateo 22, del 36 al 40? Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley? Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, le respondió Jesús. Este es el primero y el más importante de los mandamientos. El segundo se parece a este: ama a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Hoy Dios te dice, ámate como yo te hice. No permitas que te pregunten si yo me equivoqué, porque yo no me equivoco. No permitas que otros te digan que no te puedes amar, porque si no te amas a ti, menos vas a poder amar a Dios y mucho menos al prójimo. El enemigo te va a dar esa preguntita y te va a hacer que sienta un cierto odio pequeño para con Dios. Te va a decir, ¿será que Dios desea que te veas así? Flaco, gordo, alto, bajito, hombre, mujer. Te va a decir, ¿será que Dios no tiene que hacer algunos cambios contigo? ¿Será que Dios no se habrá equivocado? ¿Qué nos dice Efesios 5:6? Que nadie los engañe con argumentaciones vanas, porque por esto viene el castigo de Dios sobre los que viven en la desobediencia. Satanás nunca va a llevar tus cargas. Simplemente te va a sembrar la cizaña, la duda, para hacer tus cargas más pesadas. Dios siempre dice, tráeme las cargas que yo las voy a llevar contigo, no te dejes engañar. ¿Qué nos dice Mateo 23:6? Atan cargas pesadas y las ponen sobre la espalda de los demás, pero ellos mismos no están dispuestos a mover ni un dedo para levantarlas. El enemigo es un usurpador, es un engañador, y no puedes permitir que él venga a socavar tu identidad. Dile a la persona que tiene al lado, cuida tu identidad. ¿Por qué te digo esto? Porque esto no se trata de estética,
Se trata de tu valor, de tu identidad como persona, porque va a comenzar, ¿es verdad que te ves bien? Y esa pregunta empieza a ser un trabajo de identidad mental. Y una vez que esa duda llegue a ti, no vas a saber nada, no vas a tener certeza absolutamente de nada hasta que aceptes tu propio cuerpo. El diablo te va a empezar a insinuar que tienes que hacer cambios que jamás, nunca jamás Dios hubiese deseado, ni en el peor de los casos. Y podrán llegar a tu vida muchas falsedades. Sin embargo, la verdad siempre va a estar encima de la falsedad de este mundo. Y esto puede suceder en muchos campos de nuestra vida. El enemigo te va a preguntar, ¿es verdad que vas a salir de tus deudas? ¿Es verdad que vas a terminar esa escasez permanente? ¿Es verdad que Dios te va a llevar a otro nivel con tus talentos y con tus dones? ¿Es verdad? Porque veo que está pasando el tiempo y no sucede nada. ¿Es verdad? La pregunta de Dios es, ¿quién define tu vida? ¿A qué norma estás ajustado o ajustada? ¿Cuál es tu espejo? ¿Cuáles han sido las palabras sutiles que estás escuchando? Y hoy en día, en este momento, tú me puedes preguntar, pastor, pero ¿qué es lo que hace que oigamos más la voz del enemigo que la voz de Dios si es tan evidente? Y sabes que no somos los únicos. Desde Adán y Eva han aceptado el diálogo con el enemigo. Han aceptado esa conversación amena que le propone la serpiente. Y así como Eva aceptó, y una vez que comió del árbol prohibido, se dan cuenta que están desnudos. Si tú empiezas a aceptar esa conversación, te vas a dar cuenta de lo desnudo que estás sin Dios. Y en ese momento, cuando Adán y Eva comieron del fruto prohibido, se dieron cuenta que no tenían nada puesto y trataban de protegerse sus partes íntimas y trataban de esconderse de Dios. Es gracioso cuando vemos la palabra que dice que trataban de esconderse de Dios. Tú sabes que no nos podemos esconder de Dios, ¿no es cierto? Porque Dios es omnisciente, todo lo sabe. Dios es omnipotente, todo lo puede. Dios es omnipresente, está en todas partes. Es gracioso. ¿Cómo se van a esconder de Dios? ¿Cómo nos vamos a esconder de Dios? No podemos escondernos de Dios. ¿Qué nos dice Salmo 139, 7 al 10? ¿A dónde podría alejarme de tu espíritu? ¿A dónde podría huir de tu presencia? Si subiera al cielo, allí estás tú. Si tendería mi lecho en el fondo del abismo, también estás allí. Si me elevara sobre las alas del alba o me estableciera en los extremos del mar, aún allí tu mano me guiaría, me sostendría tu mano derecha. Entonces, ¿por qué Dios camina por el huerto y le pregunta a Adán, ¿dónde estás, Adán? Esa misma pregunta que le hizo Adán, ¿dónde estás?, es la misma pregunta que Dios nos hace a cada uno de nosotros. ¿Dónde estás respecto a mí? O sea, Dios no está diciendo a Adán, ni a ti ni a mí, ¿dónde estás geográficamente? ¿Dónde estás físicamente? Sino ¿dónde estás espiritualmente? ¿Y sabes qué respondió Adán? Tuve miedo y me escondí porque estaba desnudo. Y lo que respondió Dios es lo que nos cambia todo el concepto. ¿Sabes qué le respondió Dios? ¿Quién te dijo que estabas desnudo? En otras palabras, Dios está diciendo, yo no fui el que tenía que estar desnudo. ¿Con quién estás hablando? ¿Quién te está diciendo cosas que yo no te dije? ¿A quién estás escuchando? ¿Quién te dijo que tú no eres digno de mi presencia? ¿Quién te está diciendo que yo no te voy a perdonar? ¿Quién te está diciendo que yo no te amo? ¿A quién estás escuchando? Lo que yo sí te digo es que tú tienes abogado en el cielo si te equivocas. Veamos qué nos dice 1 Juan 2:1. Mis queridos hijos, les escribo estas cosas para que no pequen. Pero si alguno peca, tenemos ante el Padre a un intercesor, a Jesucristo el justo. ¿Quién te ha dicho que no te voy a perdonar? ¿Quién te ha dicho que tu aspecto físico hay una equivocación? ¿Quién te ha dicho que debes cambiar mi diseño? ¿Quién te ha dicho que tus dones y talentos que yo te entregué no van a ser bendecidos? ¿Quién te ha dicho que yo no voy a estar contigo? ¿Quién te ha dicho
que oigas otras personas. Hoy Dios te dice, atiende mi llamada y no atiendas la llamada de este mundo. Proverbios 16:20, ¿qué nos dice? El que atiende a la palabra prospera. Dichoso el que confía en el Señor. ¿Quién te ha dicho que estás desnudo? Dios nos dice hoy, ¿quién te ha dicho que estás desnudo? Yo estoy contigo, te dice Dios. No cambies mis palabras y confía. Y sabes que la única forma que podemos desafiar los engaños de este mundo es conociendo la verdad de la palabra de Dios. Si no, los engaños de este mundo van a convertir en verdad algo que no es verdad. Si desconoces la verdad, cualquier palabra va a ser tu verdad. El enemigo te va a colocar muchas etiquetas y debes volver a encontrarte todos los días. Nuestra condición como cristianos es que todos los días debemos empezar y volver a encontrarnos con la verdad una y otra y otra y otra vez, con la verdad, con la palabra. Porque si desayunas, si almuerzas, si cenas, si das un besito para dormir al enemigo, él es el que va a marcar tu camino y vas a llevar un camino de destrucción. El enemigo te va a preguntar lo que tú deseas escuchar. ¿Es verdad que Dios te va a bendecir? El enemigo te va a etiquetar. Estás viejo, no puedes, estás enfermo, tu cuerpo hay que cambiarlo, estás destruido. Y te va a decirte que todo lo que tú digas, el enemigo lo va a usar en tu contra, porque aunque él no es omnisciente, todo lo que tú dices, él lo puede escuchar y lo va a usar en tu contra. ¿Qué nos dice 1 Pedro 5:8? Practiquen el dominio propio y manténganse alerta. Su enemigo el diablo ronda como león rugiente buscando a quien devorar. Con una sola duda, tú vas a abrir un pequeño pero gran portón que no desea vivir. El enemigo lo único que busca es atacar tu identidad. Cuando veas que el enemigo venga a tentarte, ¿sabes qué es lo único que te va a sostener? El escrito está. Pronúncialo con tu voz audible. El escrito está. Es lo único que nos va a sostener cuando el enemigo en forma sutil venga a acabar las promesas de bendición que tiene con tu vida y con mi vida. Y te voy a decir, sustentarlo bíblicamente, que el mismo Jesús fue tentado por el mismísimo Satanás. Y cuando Jesús está en el desierto, viene el enemigo y lo atienta respecto a su identidad. ¿Qué nos dice Mateo 4:3? El tentador se le acercó y le propuso: si eres el Hijo de Dios, ordena a estas piedras que se conviertan en pan. El diablo no ha cambiado de estrategia. Él no tiene creatividad. Él siempre es lo mismo. Él siempre busca engañar. Él no tentaba a Jesús con el fin de que se hiciese un sándwich con las rocas. Él lo que buscaba era tentarlo en su identidad. Siempre lo mismo. No permitas que la duda sea mayor que la verdad de la palabra que Dios tiene contigo. Y cuando Jesús fue tentado, ¿sabe lo que respondió Jesús? Escrito está. Una y otra vez, escrito está. Mateo 4:4. Jesús le respondió: escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Escrito está. Y puede que alguno de ustedes me diga: bueno, pastor, entonces desde mañana me voy a matricular en una escuela bíblica y me voy a aprender todo lo escrito está. Me voy a aprender toda la palabra. Te digo que esa no es la cuestión. Te puedes saber toda la palabra y desconocer lo que escrito está para tu vida. Y si necesitas que lo conozcas y lo apliques sin medias tintas, sin matices, sin humanidades, sin distorsión. Antes que Jesús fuese al desierto, hay un evento importante donde Jesús va y se bautiza en el Jordán y desciende el Espíritu Santo a Jesús en forma de paloma y dice: este es mi hijo y estoy muy complacido con él.
Hoy Dios te dice, graba esas palabras. Tú eres mi hijo y estoy muy complacido contigo. Jesús igualmente coge y se graba esas palabras porque Dios aplicaba. Y se graba esas palabras y se va al desierto. ¿Y quién va a poder ceder a las tentaciones de la serpiente cuando está grabado en ti? Te tengo como mi hijo. Estoy muy complacido contigo. No temas. Dios te dice nuevamente hoy, grábatelo en tus palabras. Eres mi hijo y estoy muy complacido contigo. No temas. El hecho que no conozcas palabra te va a hacer que te puedas tropezar con cualquier palabra que llegue a tu vida. No permitas que lleguen dudas sin que la confrontes con la palabra. El diablo siempre va a jugar con nuestra estima y el enemigo se disfraza. Borra de tu lista de contactos a tu enemigo. Debes grabarte esto muy bien. Si no lo conoces, no lo oyes. Si no lo oyes, no le vas a creer. Y si no le crees, no vas a permitir que borre el propósito de bendición que Dios tiene con cada uno de nosotros. Hoy Dios está muy complacido con sus hijos cuando le buscan y no disfrazan sus palabras. Dios es un Dios bueno, Dios nos ama. Dios te dice, estoy contigo. Simplemente consulta mis palabras. Escrito está, somos linaje escogido, pueblo santo, posesión exclusiva de Dios. Veamos qué nos dice 1 Pedro 2:9. Pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Texto o pretexto, palabra o excusa, ¿qué es lo que marca tu vida? ¿Cuál es tu espejo? ¿A quién estás creyendo? ¿Estás siguiendo el diseño perfecto de Dios o estás tratando de acomodarlo siendo una excusa para justificar tus hechos? Hoy Dios nos ama inmensamente porque cuando Dios nos marca el camino es porque tiene amor para con sus hijos. Y recuerda esto, la paloma siempre le gana a la serpiente, como un mensaje que escuchamos. La paloma le gana a la serpiente. Vamos a entrar a la Santa Cena, vamos a disponernos a recordar lo que Jesús nos dejó aquí con algo que es muy significativo porque reconocemos el poder y el sacrificio que Dios hizo con su Hijo para nosotros. Para tomar la Santa Cena simplemente necesitas tener la disposición, necesitas tener una comunión con Dios y ponerte a cuentas con Dios. Jesús se reunió con sus discípulos y simplemente dijo, reunámonos todos juntos y cuando estemos todos reunidos podamos compartir. La Santa Cena es una celebración, es un gozo cuando estamos en el mismo espíritu. Necesitas simplemente algo que semeje el pan y algo que semeje el vino y podrás comer de la Santa Cena. De pronto estás escuchando este mensaje por primera vez. Déjame decirte que Dios tiene grandes planes para tu vida. Porque si llegó este mensaje no es coincidencia, es que Dios desea marcarte el camino. Si deseas aceptar a Dios en tu vida, Él desea darte una relación gratis, sin ningún tipo de imposición. Es algo que tú deseas hacer y es algo gratis que te entrega con amor. Es un regalo, como nos dice Juan 1:12. Mas a cuantos lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Es un regalo de Dios. Dios nos da. Dios siempre es nuestro proveedor. Cuando Dios pone limitaciones es porque nos está dando un cerco protector. Dios nos regala. ¿Qué nos dice Hechos 16:31? Cree en el Señor Jesús, así tú y tu familia serán salvos, le contestaron. Dios no nos quita la capacidad de elegir, pero Él siempre va a estar presto a tocar nuestra puerta. Va a estar siempre ahí diciéndote, estoy aquí, ábreme la puerta. No permitas que llegue un momento en que no puedas abrir esa puerta. ¿Qué nos dice Apocalipsis 3:20? Mira que estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré y cenaré con él y él conmigo.
La cena está servida. El banquete está listo. Simplemente debemos aceptar participar de la cena del Señor. Entonces, si deseas aceptar a Dios en tu vida, o de pronto deseas renovar tu relación con Dios, si de pronto quieres pedirle perdón a Dios antes de tomar la Santa Cena, y de pronto quieres pedir a Dios que puedas identificar en tus contactos a ese enemigo, y que Dios te dé la fuerza de que lo puedas borrar de tus contactos y no puedas iniciar esa conversación, sino que puedas ver realmente las bendiciones que Dios tiene con tu vida, te pido que te pongas de pie, porque Dios está en todas partes, pero hay que ser detallista para con Dios. Los pequeños detalles Dios se complace. Ponte de pie y cierra tus ojitos, y si quieres me sigues en la oración que yo voy a hacer, o si quieres tú mismo puedes hablar con Dios. Papito Dios, Señor Jesús, te necesito. Gracias por morir en la cruz para pagar por mis pecados. Te pido perdón por todas las ofensas que te he cometido. Te recibo como mi Señor y mi Salvador. Gracias por darme el regalo de la vida eterna. Deseo cambiar, deseo vivir una nueva vida contigo como mi Señor y Salvador. Te reconozco. A partir de hoy, Señor, voy a ser una persona distinta. Tú vas a ser quien guíe mi vida. Y te doy gracias en el nombre de Dios amado Jesucristo. Amén, Señor Jesús. Ya pasaste de ser un ser creado por Dios a ser un hijo legítimo de Dios. Y los que son abogados saben qué significa ser hijo legítimo de Dios. Y todos los que somos cristianos. Si usted hizo esta oración, ya puede estar dispuesto a tomar la Santa Cena hoy mismo. Vamos a leer qué nos dice 1 de Juan 5, 11 y 12. Juan 5, 11 y 12. 1 de Juan. Y el testimonio es este, que Dios nos ha dado vida eterna, y esa vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Puede que usted en este momento se siente distinto, o puede que no se sienta distinto. Sin embargo, déjame decirte que ya Dios empezó a trabajar con tu vida. Ya Dios empezó a crear un cerco protector sobre ti y sobre los tuyos. Aprópiate de la palabra. Dios está muy complacido contigo. Vamos a leer 1 Corintios 11, de 23 a 26, para recordar en qué forma Dios instituyó la Santa Cena. Yo recibí del Señor lo mismo que le transmití a ustedes, que el Señor Jesús, la noche en que fue traicionado, tomó pan y después de dar gracias lo partió y dijo: este pan es mi cuerpo que por ustedes entrego. Hagan esto en memoria de mí. De la misma manera, después de cenar, tomó la copa y dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto cada vez que beban de ella en memoria de mí. Porque cada vez que comen este pan y beben de esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. Amén. La Santa Cena no es un ritual, es una celebración, es un gozo. Estamos de fiesta porque podemos recordar lo que Jesús hizo en la cruz cuando Dios entregó a su Hijo. Y debemos saber que cuando dos o más se ponen de acuerdo, ahí está Dios. Y qué afortunados somos cuando Dios nos puede escuchar. Qué afortunados somos cuando podemos ponernos de rodillas ante Dios y decirle: Dios, dependo de ti. Y debemos saber que vamos a estar siempre confrontando con palabra, porque tenemos conocimiento, y no vamos a permitir que este mundo venga a disfrazarnos las bendiciones reales que tiene sobre cada uno de nosotros. Porque acuérdate, el ladrón siempre va a estar rondando. Sin embargo, tú y yo somos muy bendecidos. ¿Qué nos dice Juan 10:10? El ladrón no viene más que a robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Amén. En este momento yo deseo, o Dios desea más bien, que podamos entrar en una comunión con Él. Que podamos cerrar nuestros ojitos y realmente poder reclamar en viva voz para con Dios. Entonces, donde te encuentres, sabemos que el diablo es muy sutil, pero Dios es mucho más, y la verdad nunca podrá ser maquillada ni disfrazada, porque el diablo no tiene forma de disfrazarla ni de negarla. Simplemente va a poner un signo de interrogación. En este momento vamos a
hablar con Papito Dios. Cuando tú te humillas para con Dios, Dios se encarga y se lleva nuestras cargas. Dios es nuestro ayudador. Cierra tus ojitos ahí donde te encuentres. Es muy importante que reconozcas el poder de Dios. Señor Jesús, Padre Santo, en este momento como iglesia, unidos te clamamos unánimemente por tu inmenso amor y tu compasión. Te pedimos que tu palabra no sea maquillada, que no sea transformada, que no sea distorsionada. Nos apropiamos de las grandes promesas de bendiciones reales que tú tienes con tu pueblo. Te reconocemos como el Señor de nuestras vidas. Te pedimos perdón si hemos mancillado tus mandamientos, por no actuar coherentemente con lo que tú nos mandas, por no obedecer a tu llamado, por no aceptar tu comisión, por aceptar llamadas que no debemos, por etiquetar a lo que no tenemos que etiquetar. Nos reconocemos, Señor Jesús, como tus hijos y rechazamos otros dioses. Te pedimos que tengas misericordia, que derrames un espíritu de arrepentimiento y nunca más abras puertas de maldición. Cierra con cerrojo de hierro puertas abiertas de consagración a enfermedad, a muerte. No apartes tu rostro de nosotros, y todo pensamiento necio, toda enfermedad impuesta, toda enfermedad ficticia, toda palabra de maldición que venga a atacar a tu pueblo, a tus hijos en este momento, Señor Jesús, te pedimos que sea destruida, Señor Jesús. Te pedimos que las deseches. Derrama tu presencia, Señor Jesús. Y una vez que somos hijos tuyos, que nos hemos puesto a cuentas contigo, Señor Jesús, te pido que derrames tu poder, que nos dé la visión de un águila y nos apropiamos de tu palabra. Somos pueblo escogido, somos linaje tuyo, somos pertenencia tuya exclusiva, y tú eres quien nos sostiene, Señor Jesús. Te pongo en tus manos a este pueblo, Señor. Te pongo en tus manos a cada persona que está escuchando este mensaje, y sabemos que tú vas a hacer el trabajo, y te reconocemos como nuestro Señor y Salvador, y te damos gracias en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén, Señor Jesús. Qué bueno cuando un pueblo reconoce el poder de Dios. Vamos a disponernos a tomar físicamente la Santa Cena. Puedes tomar, yo sé que ya lo tienes ahí listo, vamos a tomar lo que simboliza el pan, lo que simboliza el cuerpo de Cristo con el pan que tenemos, y vamos a ponerlo en manos de Dios. Señor Jesús, te doy gracias porque tú permites, Señor, que hoy nuevamente podamos compartir en gozo, en alegría, unánimes como un pueblo, la Santa Cena. Sabemos que esto no es una simbología, sabemos que es una recordación del poder tuyo, Señor, que hiciste a tu Hijo hombre por nuestros pecados, Señor Jesús. Te pedimos que nos limpies y pongas a cuenta nuestra vida contigo. Te damos gracias en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén, Señor Jesús. Pueden comer del pan. Igualmente, Jesús instituyó que podamos compartir el vino. Lo que tengas ahí, tu bebida, simboliza la sangre de Cristo. Y debemos dar el poder que tuvo en su momento para limpiar nuestros pecados. Señor Padre Santo, Señor, sabemos que esta es una bebida, pero que simboliza la sangre derramada, Señor, que tu Hijo hizo por nuestras vidas. Señor, reconocemos el sacrificio inmenso que hiciste por nosotros. Te pido que sigas viviendo en nuestra alma, en nuestro cuerpo, en nuestro espíritu, Señor, y que nos limpie de toda acechanza del enemigo. Y te damos gracias, Papito Dios, porque tú permites que podamos compartir esta santa cena. Amén, Señor Jesús. ¿Pueden tomar el vino?
Dios los bendiga inmensamente. Dios es un Dios bueno. Te recuerdo que seguimos con nuestras actividades. Aliméntate permanentemente. Consulta en nuestras páginas las actividades para que te puedas vincular. Y sabemos que muy pronto vamos a estar físicamente. Te vamos a estar informando en la forma que lo vamos a hacer, sabiendo que Dios es un Dios de orden, pero es un Dios perfecto. Te dejo con una palabra para que sepas que la palabra es viva y eficaz y que nunca se debe borrar de nuestra mente. Hebreos 4:12. Dios te bendiga inmensamente y nos vemos el próximo domingo. Chao, chao. Jesucristo, reinas con poder, soberano y victorioso Rey. Ni la muerte pudo detener tu poder para vencer. Y Dios de lo imposible te adoramos. Eres invencible, soberano. Tuya es toda la gloria y tuyo es todo el honor. Jesucristo, reinas con poder, soberano y victorioso Rey.